la importancia entonces de e-commerce también para que la gente lo tenga en cuenta. Vamos con nuestro primer espacio de la mañana, chiquillos, siendo las 9:40. Tenemos nuevamente aquí a nuestro panelista estable, ¿cierto?, que nos ayuda directamente a poder reconocer cuáles son las mejores herramientas para poder comenzar nuestro emprendimiento. Hoy vamos a hablar de formalizar aquel proyecto que ya tenemos, ¿cierto?, más o menos andando. Jorge Bizarro, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí, gerente general de UDEC Capacita. Muchas gracias, Connie. Un gusto estarlo acompañando y conversando estos temas tan relevantes para los emprendedores. Claro, porque muchas veces tenemos la idea, empezamos a plantearnos, ¿verdad?, las posibilidades del emprender, pero ya llegar a formalizar, yo creo que ese es uno de los propósitos y proyectos y partes más importantes del emprendimiento, ¿no? Que muchas veces no es fácil y yo creo que a muchos les cuesta también. Sí, y hay un mito que se fue heredando de cuando yo era chico. Mi mamá igual es emprendedora y le costó varios años formalizarse, porque se fue creando este mito de que si tú te formalizabas o tenías una empresa perdías los beneficios. Entonces nosotros teníamos beca Presidente de la República, estudiamos como con el Fondo Solidario y por mucho tiempo ella dudaba si formalizarse o no, porque decía, mira, yo puedo perder estos beneficios, me puede afectar en la ficha de protección social. ¿Y es un mito finalmente? Sí, es un mito. Se fue modificando un poco la ley, porque de hecho a mí me tocaba en los espacios donde hablábamos de estos temas decir, bueno, pero ¿quién le dio esta información? No, es que yo la escuché o lo vi en algún lado y efectivamente te afecta la ficha de protección social, pero cuando ya tú facturas, por ejemplo, sobre 60 millones, 100 millones, que se entiende que ya tú vives de tu negocio, claro. Pero por tu mi mamá que facturaba 10 millones al año, 15 millones al año, que en verdad es como 1 millón mensual entre costos y lo que te queda para el bolsillo, no era tanto, entonces no se tomaba como un ingreso relevante, ni tampoco al comienzo los emprendimientos no tienen utilidad, es decir, que los balances que hacen no son muy positivos. Y nuestro país sí lo ha ido simplificando ese tema. Entonces yo creo que el primer mensaje para las personas es que formalizarse trae beneficios y no trae consecuencias hasta no ser que el emprendimiento le vaya muy bien. Claro. ¿Podríamos definir entonces el concepto de lo que es la formalización de un emprendimiento? Sí, hoy en día tenemos dos formas de trabajar. Uno que es yo vendo las cosas y vendo por internet, por ejemplo, como hablaban de los e-commerce, vendo en distintas plataformas y no doy factura, no doy boleta, no doy ningún documento tributario. Entonces, ¿qué genera eso? Que es, por ejemplo, el conflicto más evidente es el comercio ambulante versus el comercio establecido. El comercio ambulante no paga impuestos, entonces si no paga impuestos uno no puede invertir en políticas sociales y un montón de cosas. Formalizarse implica que yo separo mi root personal del root de la empresa, ¿ya? Y esas son las principales recomendaciones hoy en día. Entonces todos tenemos un root y cuando yo me formalizo la empresa pasa a ser una persona jurídica. Claro. Y siempre se recomienda hacerlo con, por ejemplo, hoy en día existe la figura que es SPA o Sociedad por Acciones, que es decir, yo le asigno ciertas acciones y ahí se crea un nuevo root. Entonces desde ese momento en adelante lo que haga la empresa es una cosa y lo que haga yo como persona es otra cosa. Entonces también protejo mi patrimonio. Si yo tengo una casa y trabajo con personas, al tener la empresa tengo que contratar a esas personas. Claro. Porque si no, esas personas también me pueden demandar. Ya, si yo trabajo con personas y no les pago un sueldo, no les doy una boleta en horario, y durante la pandemia pasó muchísimo, ya, de que hubo gente que por contratar, así como en negro que se le llama, y después resulta que los desvincularon y toda esa persona fue a la inspección de trabajo y impuso una demanda y como tenían correos, tenían horarios que cumplían, a los emprendedores les tocó pagar. Yo tuve varios amigos que tuvieron que pagar multas de 12 millones de pesos, 7 millones de pesos, y que en su momento fue por la buena voluntad, pero no sabían si tenían los recursos para, claro, para contratar o no, y que ya eran empresas formalizadas. ¿Ya? Hay algunos puntos importantes que me gustaría tocar, que son los pasos a seguir para poder formalizar de mejor manera, ¿cierto?, nuestras empresas. Y primero, hablar sobre definir el tipo de empresa o sociedad. ¿A qué nos referimos con esta definición? Mira, hay como 8 figuras legales y cada figura legal tiene un propósito, ¿ya? Entonces para los emprendimientos, con la persona ponte tú que trabaja con comida en su casa, tiene que no solamente tener lo que es el inicio de actividades, que se le llama aquí antes el servicio interno para poder dar boletas, sino que también tiene que tener una autorización de salud. Entonces ahí que dicen, bueno, si tú vas a hacer una empresa como lo que es Sociedad por Acciones, que para emprendimientos como, veamos lo que ve la incubadora acá en la Universidad de Emprendimientos Dinámicos, es muy recomendable, porque es fácil de crear, tú la haces en un día, es todo por internet, te cuesta como 1.000 pesos, y tú empiezas esas obligaciones, pero tienes que cumplir con todas las obligaciones de una empresa mediana o una empresa grande, ¿ya? Y se creó otra figura que es para apoyar a los emprendedores, que se llama la MEF, o microempresa familiar. Entonces, ¿qué te dice la MEF? Que, bueno, si tú estás emprendiendo en tu casa, te autorizan para trabajar en tu casa. Entonces, tu cocina se puede volver la cocina del, claro, emprendimiento. Y te bajan mucho menos las condiciones. Ha pasado mucho con varios emprendedores que están como en ese proceso igual, ¿no? Exacto. Y ese, ponte tú, no sé, si tienes que pagar patente municipal, la mayoría de las patentes municipales para microempresa familiar cuestan 1.000 pesos. ¿Cuáles son las restricciones? Que te dicen que puedes tener máximo hasta 5 personas contratadas y que tienes que trabajar en tu casa.
Entonces, si yo estoy pensando en tener un emprendimiento para poder vivir de eso, pero no tengo la aspiración de crecer, ni solamente tener buenos ingresos y vivir de eso, la microempresa familiar está perfecto. Para aquellos emprendedores que dicen, no, mira, yo quiero crecer, quiero abarcar con otras sucursales, a otras ciudades, ahí conviene lo que es la sociedad por acciones. Y que eso lo que dice al final es que yo tengo 100 acciones, que las inscribo, puedo ser dueño de las 100 y después las reparto. Entonces te incorporo a ti como socia y te vendo parte de la sociedad 20 acciones, tú me pagas o dice ya, mira, yo me coloco con esta maquinaria y equivale al 20% de la empresa y así la voy repartiendo. Perfecto. Entonces puedo sumar más socios en el camino. Ahora, ¿qué pasa con los aspectos legales, por ejemplo, de una empresa? Crear o constituir, ¿cierto?, legalmente este proyecto que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los pasos legales que tenemos que seguir para poder formalizar? Mira, ahí no sé si podemos mostrar un link. Vamos, por favor, entonces al Google para así poder seguir especificando mediante esquemas lo que estamos hablando hoy día justamente para poder formalizar nuestras empresas. Sí. Hay algo que tenemos que reconocer en Chile, que somos pioneros en esto, ¿ya? Es decir, en ningún otro país de Latinoamérica tú puedes crear tan fácilmente una empresa. Piensa que en México tú demoras de 30 a 90 días en que se te apruebe una empresa. Acá en Chile demora... tiempo, ¿no? Sí, es mucho tiempo. Acá en Chile tú lo haces en un día. Entonces se creó esta página que se llama Tu empresa en un día y que acá lo que tú puedes hacer con tu clave única, puede, como dice bien, constituir una empresa. Tú puedes, por ejemplo, disolver una empresa. Yo puedo modificar una empresa si es que tengo otro socio. ¿Ya? Y si bajamos un poco, acá nos explica como todos los trámites que uno puede hacer. No tanto, un poquito más arriba. Un poquito más arriba, Mati. Saludo al Mati que está ahí en producción. Un saludo al Mati. Yo puedo obtener también los certificados. ¿Por qué? Porque sí es una obligación de que si yo le quiero vender, por ejemplo, al Estado, yo tengo que estar formalizado. Ya. Y el Estado, cada vez que yo le voy a presentar una licitación, me pide documentos, que está todo en este portal. Y si bajamos un poco más abajo, en trámites digitales. Bajemos un poquito, Mati. Mati. Ahí en verdad se ve bien. Ahí lo que ya nos dice es que, mira, yo acá yo ya puedo iniciar actividades. Hoy en día se habla mucho de la marca. Por ejemplo, TVU renovó el logo. Ese logo se tiene que inscribir a nivel nacional en lo que es la protección de marca, ¿ya? Y yo también puedo empezar a generar lo que es la patente comercial. Me gustaría saber sobre la importancia de esta patente y cómo se realiza el trámite de ella. La patente comercial, tú puedes, en aquellas municipalidades que son más grandes, por ejemplo, como Concepción, Talcahuano, Santiago, entre otras, lo puedes hacer online. ¿Ya? Y lo que te autoriza la patente comercial es que si yo quiero colocar visibilidad o publicidad hacia la calle, yo tengo que tener esa patente que le autoriza al municipio a que tenga un negocio comercial en esa dirección. Ya. En aquellas municipalidades más chicas, pensemos San Rosendo, Laja, Santa Juana, es un trámite que se hace directamente en el municipio y que se paga cada 6 meses, algo así como de 20, 30 mil pesos por semestre. Perfecto. De esa manera, el municipio me autoriza a tener un rubro comercial, sobre todo para los locales de comida. Los talleres de costura y artesanías quedan exentos un poco de ese tema. Todas estas actividades que nos hacen formalizar y llegar a todos los temas legales, ¿se pueden realizar de manera electrónica? Sí. Ya. Por esta misma página, por ejemplo, si yo le coloco pinchar en iniciar actividades, tú lo que tienes que hacer es configurar una escritura legal. Entonces acá también te va explicando paso a paso qué es lo que tú tienes que ir completando y te dice como propuestas de estatutos legales. Ya. Entonces uno y en verdad va apretando como avanzar y completar y al final te piden firmar. Entonces antes tú ¿Y tenías esa que... firma se realiza también de vía electrónica? Sí, antes tú tenías que imprimir este documento, ir a la notaría. Hoy en día, con lo que es la firma electrónica avanzada, yo ingreso mi clave única, pago 1.000 pesos por una firma y ya tengo lo que se llama la escritura legal de una empresa. ¿Ya? Perfecto. Así como cuando en la casa tengo un dominio vigente de la casa y una escritura de la casa, yo también tengo una escritura de la empresa. Y recién ahí yo doy el paso de ir al servicio de impuestos internos. Claro. Porque lo que me otorga esta página es la constitución legal y otra cosa es la constitución tributaria. Perfecto. Aquí dice, por ejemplo, algunos temas importantes con respecto a esto. El formulario que vamos a llenar es exclusivo, ¿cierto?, para realizar el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. El trámite debe ser realizado por el representante ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, de la empresa o sociedad, ingresando con su RUT y clave tributaria del Servicio de Impuestos Internos. Esa clave tributaria, bueno, me imagino que igual es importante, Se crea ¿no? en el momento. Se crea en el momento. Y en un comienzo tú puedes ingresar con clave única. Todo lo puedes hacer con clave única. Ya, perfecto. Ahora, el formulario tiene actividades, capital, domicilio y contacto, ¿verdad? Cuando tú vendes productos o vendes comida, hay una etapa en donde tienes que acreditar domicilio, ¿ya? Entonces, lo único que no es online es que en un momento tú envías todos los documentos y dices, ok, por ejemplo, yo tengo un local de sándwich en mi casa y ahí sí tengo que esperar a que me verifiquen el domicilio. Ya, perfecto. Estas cosas son importantes saber con respecto a los temas legales y sobre todo para poder, en el fondo, dar inicio a todas estas actividades dentro del Servicio de Impuestos Internos.
Mira, en verdad lo que sí es recomendable cuando las personas inician con sociedad por acciones es que tú tienes que tener un contador. Y un contador te cobra entre 15 a 30 mil pesos en un comienzo cuando tú tienes poco movimiento. Ya a mí mi contador, que yo tengo una consultora igual aparte, me cobra 25 mil pesos. Hay otros que cobran 15 mil pesos. Y hoy en día tenemos hasta emprendimientos como startups que tienen un algoritmo de inteligencia artificial y que por 15 mil pesos te hacen como toda la contabilidad. Ya. No, es que la contabilidad yo creo que es imprescindible para realizar cualquier trámite. Si no está, obviamente que va a ser mucho más difícil y más complicado el poder iniciar las actividades o poder formalizar. Ahora, me gustaría también saber detalles de cuál es la importancia de que todo este proceso vaya publicado en el diario oficial. Lo que es en empresa de un día, en verdad ya no pasa por diario oficial. Ya no pasa, ya no es necesario. Tú tienes 2 vías de hacer empresa. Esta es la forma simple. La forma simple es tener un emprendimiento que pensemos venda hasta 80 millones anuales, 100 millones anuales. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en una empresa como una inmobiliaria o algo grande, lo que no es bien visto de lo que es empresa un día son los bancos. Entonces, cuando yo le quiero pedir dinero prestado a los bancos, como una empresa ya préstamos de cientos de millones, ahí se hace la empresa que es como a la antigua, por así decirlo, con abogado, y esa empresa se inscribe en el registro de comercio y después yo lo tengo que inscribir en el diario oficial y tiene otro proceso legal que un abogado cobra más o menos 150, 200 mil pesos en crearlo. Perfecto. Y es conveniente cuando yo quiero relacionarme con la banca, cuando ya tengo proyectos que ya son de una buena cantidad de millones de pesos. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es que si yo no me formalizo y quiero recibir apoyo del Estado, lo máximo que voy a obtener es FOSI, por ejemplo, que eso se ve mediante los municipios y que funciona con la ficha de protección social, o es Cercotec. Pero Cercotec, cuando me otorga recursos, que como lo que vamos a ver en marzo, abril, que son capital semilla de 3 millones y medio, me obliga a hacer esto, ¿ya? Ahora yo puedo iniciar actividades y si me va mal, también a los 6 meses lo puedo cerrar. ¿Ya? Y lo puedo cerrar, hago un trámite que también es online y me olvido que tengo la empresa una vez que el contador también deje como todo en línea. ¿Qué otros, digamos, permisos son necesarios a la hora de poder operar de manera legal nuestra empresa? Cuando son temas de comida se requiere lo que es Seremi de Salud, ¿ya? Y Seremi de Salud es otra página que es de la Seremi de Salud que tú hoy en día te puedes solicitar tu hora también online y te van a visitar. Entonces, ¿qué te va a pedir el Seremi? El Seremi te va a pedir que haya un piso lavable, de que tú tengas paredes lavables, que tenga una zona limpia, en verdad lo típico que ve en un local de cocina, que tenga un baño. Por ejemplo, hoy en día yo tengo un amigo que hace poco se instaló con una cocinería y él lo que hizo fue comprar un container. Entonces compró un container, le costó 2 millones de pesos, le puso abajo piso lavable y le puso también este papel como de plástico por las paredes. Y que eso en verdad era muy económico y que cumplía con la ley. Lo ideal, punto tú, sería que es cerámico, pero el cerámico, los materiales de construcción están carísimos estos días. Entonces también te da esa flexibilidad de que yo tengo que ir cumpliendo con lo que dice la legislación y él para poder comenzar a funcionar con ese local de comida tiene que ir a visitar los Seremi y darle la aprobación. Que eso es lo que más vamos nuevamente a nuestro set para preguntarte también la importancia de esta formalización. ¿Qué pasa en el caso de que la gente decida por comodidad probablemente seguir con su empresa de manera informal? En primer lugar, si tú trabajas con más gente, te arriesgas a multa y que te demande y que tengas que pagar todo el acumulado. Como lo que ha sucedido en los casos que tú nos comentabas al principio. De las leyes sociales. En segundo lugar, un poco te mantiene en un círculo vicioso que le voy a vender a la misma gente de siempre. Porque cuando quiera vender la empresa o le quiera vender como a municipio, le quiera vender como a una institución más grande, siempre me van a pedir boleta o factura. Entonces me limita a trabajar también con aquellas personas que consumen desde la informalidad. Perfecto. Por eso es como una buena forma de prueba, pero llega un momento donde ya no le voy a poder vender a más gente porque otros me van a pedir boleta. Hoy en día, de hecho, si tú quieres pagar con Revit o con Redcompra, todo eso se vincula también a RUT de empresa. Entonces me mantienen que mi emprendimiento nunca va a crecer. Y también limita un poco de los fondos estatales, porque para la informalidad no hay mucho apoyo estatal. Sobre esta pandemia, por ejemplo, vimos que el Estado sacó 3 millones de pesos para las peluquerías, para los gimnasios, para los restaurantes, para la cafetería, pero solamente podían postular aquellos que estaban formalizados. Ok. Por lo general, me imagino que hay personas que al momento de comenzar quizás con este proceso de formalización se sienten confundidos, no saben hacia dónde ir, ¿verdad? No saben cómo poder realizar todo este proceso. ¿Qué consejos podríamos darles hoy día para que esto sea un poco más simple, aparte de tener un contador? Yo creo que nacen talleres de orientación respecto a este tema, por ejemplo, son los centros de desarrollo de negocios,
que son centros que financia el Estado, y que en Concepción hay uno, en Talcahuano hay uno, entonces ellos siempre hacen talleres como de ir explicando. Dirigidos a estos centros entonces de desarrollo de negocio. Exacto, porque ahí el Estado te asigna un consultor gratuitamente para que te oriente en este paso a paso. Perfecto. Lo segundo es que también tú veas tutoriales en YouTube, porque por ejemplo el canal de Empresa en un Día tiene un tutorial donde te explica el paso a paso. Entonces yo en un momento, de hecho, grabé un video, me demoré, sin mentirte, 45 minutos en crear una empresa y registrarla en servicio de puerto interno. Y quedó esa grabación, de hecho está en YouTube, donde iba mostrando como este paso a paso para que las personas fueran viendo cómo se completa. En verdad parece complejo, pero es mucho más simple, porque como que todo te van dando un poco la receta de qué tienes que ir colocando en cada cuadrado. Y también hablando sobre los permisos que necesitamos, ¿cuáles quizás son los que más debemos obviamente fijarnos a la hora de formalizar para poder obviamente funcionar como empresa? Yo creo que para poder funcionar como empresa, primero es averiguar cómo entender bien cuál es mi negocio, porque es muy distinto, por ejemplo, una cafetería que tiene comida al paso, es decir, que no produce alimentos, son mucho menos requisitos que yo voy a producir alimentos. Entonces también yo puedo partir, ponte tú, con una cafetería al paso que no produzca un alimento en el momento, saco una patente municipal, pruebo cómo me va con mi negocio envasando en la casa, produciendo, comprándole a otras personas, y si me va bien con los alimentos yo puedo modificar esa patente, puedo modificar los giros. Eso también es una de las grandes flexibilidades. Yo puedo partir con un solo giro, por ejemplo, que diga cursos de capacitación, un logo de capacita, y después si queremos hacer consultoría, si queremos en verdad, nos damos cuenta que tenemos que hacer muchos coffee, entonces nos conviene tener nuestra propia unidad de coffee, yo puedo agregar también como coffee break, y así voy agregando rubros según la potencialidad del negocio. Hablábamos cuando las empresas son más simples, más complejas, si queremos, por ejemplo, complejizarla, también se puede hacer ese giro y ese cambio, ¿no? Exacto. Y también hoy en día, si yo iniciamos un negocio los dos juntos y después nos peleamos, la empresa se puede cerrar muy fácilmente. Que también es sumamente recomendable. Si yo voy a emprender con un amigo, si voy a emprender con un familiar, hacerlo por la empresa en un día y dejar claro los roles y también qué participación tiene uno, tiene otro. Porque cuando no hay plata, todo funciona bien, pero aparece la plata y estadísticamente un 38% de los emprendimientos fracasan por problemas familiares. Se pone mucho más complejo el escenario, ¿no? Exacto, porque entramos en la discusión de que yo trabajo más, tú trabajas menos, es que lo mío es más importante, lo tuyo es menos importante, entonces reglas claras conservan la amistad. ¿Cómo legalizar también los roles? Eso, más que legalizarlo, tú lo puedes dejar estipulado establecido quizá, en la escritura de que va a haber, por ejemplo, tú un administrador, de que va a haber, por ejemplo, tú un vendedor. Y después es importante que se hagan contratos. Entonces la empresa puede hacerle un contrato, aunque sea en horario, o un documento de que explique los roles de qué involucra cada uno. Y también es importante que acá te habla un poco del retiro o el reparto de utilidades. Cuando la empresa genera ganancia, las personas tienen que ir viendo, bueno, cómo se reparten, si yo lo reinvierto, si yo lo distribuyo a los socios, y esas son decisiones que también se tienen que ir quedando como en actas que después uno va haciendo cada 6 meses o una vez al año. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de verano, cuando hay empresas que solamente funcionan en esta época del año? Igualmente me imagino que es necesario el tema de la formalización, a pesar de que puede que funcionen quizás solamente 2 meses al año. Sí, en ese caso, donde tienen que acercarse es solo en los municipios, porque existen también los que son llamados las patentes provisorias. Ya, eso es importante. Exacto, entonces si yo quiero probar y ponte tú, me quiero instalar con un kiosco en la playa o quiero ir con un food truck que están hoy en día muy de moda y me quiero instalar el Lenga o me quiero instalar en algún sector. Por ejemplo, Lenga pertenece a Hualpén. Entonces, en el caso si yo quiero ir a Lenga, en la municipalidad de Hualpén tengo que solicitar el permiso. Independientemente de que mi food truck sea de Chihuayante. Donde yo me voy a instalar, tengo que solicitar los permisos permanentes. ¿Ya? Y si yo inicio actividades en cualquier parte del país, mi inicio de actividades es válido para todo Chile. No así las patentes municipales, que eso depende, como su nombre lo dice, de cada municipalidad. Entonces lo que yo pido es una patente provisoria que puede ser por 3 o 6 meses. Y eso me permite que si estoy con mi food truck en Lenga y llega un carabinero, llegan a fiscalizar de la municipalidad, lo que va a contar ahí, más que dar boleta, es la patente municipal. Porque hay que entender que cada organismo estatal tiene fiscalizadores. Entonces, ponte tú, si yo voy a una feria, y esa feria de Cercotec que dijeron que era para emprendimiento formalizado, puede llegar alguien de servicio en impuesto interno y por lo único que te va a poder multar es porque tú no des boleta. Si tu alimento no tiene la resolución sanitaria, quien te puede multar es el MiSalud. Y si tú estás instalado, por ejemplo, en Plaza Perú, acá con un food truck y no tienes como el permiso para operar, es la patente lo que te permite ¿Cuánto operar. se demora, por ejemplo, el trámite de esa patente para poder funcionar en esta época del año? Bueno, depende mucho como de cada municipalidad, pero en algunos lados es de una semana para otra. No demora mucho porque en sí es también la idea de aprovechar las fiestas estivales. Para aquellas localidades más chicas, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con San Rosendo es que ellos, a veces, por ejemplo, ahí existe la agrupación de mujeres emprendedoras. Entonces, cuando se hace una feria de emprendimiento, muchas de esas mujeres trabajan en la informalidad.
la agrupación como gremio saca una patente provisoria. Ah, ¿se puede? Exacto. Entonces, si hay una agrupación de emprendedores y hay un gremio y que acoge emprendimientos informales, el gremio puede sacar el permiso y todos los van a trabajar al alero de ese gremio. Ya. Que es una forma bien práctica para también partir probando, porque uno hoy en día vemos mucho que hay feria, por ejemplo, ustedes estuvieron hace poco en Santa Juana. Y ahí se vimos hace un una gran carnaval. cantidad de emprendedores ahí dándolo todo y realmente, claro, es una pregunta que quizás muchos se hacen, ¿cómo pueden ellos mismos ir formalizando en estas épocas donde quizás es mucho más el contacto con la gente y con las personas que quieren comprar? Exacto, entonces esos permisos tú pagas como un ingreso presunto, es decir, bueno, uno estima que va a vender, no sé, 50.000 pesos diarios y sobre eso se paga un impuesto al servicio interno, pero dura el evento. Entonces yo tengo la seguridad que durante el evento voy a tener todos los permisos, se acaba el evento y después ya el permiso deja de existir y yo dejo también de tener como esa obligación o responsabilidades legales. Excelente. ¿Algunos consejos finales para las personas que hoy día están viéndonos a través de el matinal Siempre Juntos y de TVU para que se atrevan y no pierdan más tiempo a la hora de formalizar sus pymes? Yo creo que lo primero, y que es lo que me encuentro la mayoría de las veces que converso estos temas, son los miedos, ¿ya? Y es como sacar esos miedos, es decirle a las personas que en verdad hoy día no va a perder ningún beneficio por estar formalizado, no va a perder su hijo ninguna beca, no tiene nada que perder hasta que no venda mucho. Entonces, lo primero es como sacar los mitos y si tiene dudas, si tiene consulta, que vaya a acercar a la unidad de fomento productivo de la municipalidad, porque también nosotros puede mandar como un mensaje por Instagram y también resolvemos estos tipos de dudas siempre cuando tengamos como el conocimiento o redirigimos también a quién se la puede resolver. Y lo segundo es que la semana pasada hablábamos un poco de planificación. Si tiene planificado crecer para este año y si tiene planificado sumar a alguien dentro de su equipo de trabajo, lo recomendable es ir formalizándose. Entonces, y hacerlo por mes. Yo me puedo formalizar ahora en verano, empiezo a trabajar con un contador en marzo de abril, en mayo contrato a la persona, entonces voy planificando el paso a paso. También está la página de la SECH, que es la Asociación de Emprendedores, donde ellos tienen tipos de contrato. Entonces tienen tipos de contrato para contratar trabajadores, para contratar proveedores. Siempre es bueno como a la vez que si yo me formalizo un documento formal, ir haciendo esos documentos formales con quien yo me relaciono dentro del emprendimiento. Que pensemos que son como tipos seguros de vida, ¿ya? El contrato para mí es un seguro que ante cualquier conflicto, más de la opinión de cada uno, lo que vale es el documento legal. Y así también lo que es iniciar actividades. Nos queda claro entonces la importancia de poder formalizar, ¿cierto?, nuestros emprendimientos, así que agradecerte por este tema que creo que es muy necesario de haber tocado con las personas que nos acompañan y que están en todo ese proceso de comenzar ¿cierto?, con sus pymes, con sus emprendimientos para este 2022. Así que nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Ojalá gracias. que los emprendedores que nos están viendo nos puedan proponer temas, ir Oye, qué buena idea. cosas de que ellos sean de interés. Cualquier problema o duda que tengan y que quieran que nosotros tratemos aquí en el programa, en este espacio especial para los emprendedores, escríbanos entonces al +569-7756-9177 o al www.udecapacita.cl. Exacto. A cualquiera de las dos entonces plataformas nosotros vamos a estar tomándolo en cuenta para una nueva pauta. Gracias por estar con nosotros, Jorge, y nos vemos entonces el próximo martes. Gracias, Sonia, que tengan muy buen programa. Nosotros entonces, junto con nuestro invitado, nos vamos a una breve pausa comercial para ya seguir con más de lo que todavía nos queda. No se vaya de la sintonía.